de usted. ¿Listo? Bien. Y ya el cuarto punto, entonces, es la consolidación como tal de la actividad. Las tres primeras y logramos anexar el cuerpo como tal del trabajo, con una portada, una introducción, una justificación, unos objetivos muy claros, el desarrollo de las tres actividades, mapa mental, variable discreta y continua, y seguidamente de unas pequeñas conclusiones y unas referencias que ustedes vean a bien colocar en el trabajo. Pueden ser las que tenemos en el curso o también ustedes tienen por allí otras herramientas donde ustedes también investigan, que sean de manera confiable, las ponemos allí a anexar también. En esta oportunidad trabajaremos las medidas univariantes. Para el próximo paso, que es el paso 4, trabajaremos las medidas bivariantes, ¿cierto? Entonces, dentro de esas medidas están las siguientes. Las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de asimetría y apuntamiento. La idea es que cada estudiante del grupo escoja y en el foro coloque de pronto cuál es la actividad que va a realizar, para que de pronto el compañero o la compañera, cuando ingrese a revisar, pues se dé cuenta de cuáles ya han escogido, para de pronto no ir a repetir qué medida van a trabajar. Dentro de esas medidas de tendencia central están la media, la mediana y la moda. Dentro de las medidas de posición aparecen los cuartiles, los deciles y los percentiles. Dentro de las medidas de dispersión aparecen el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y dentro de las medidas de asimetría existen medidas de asimetría y medidas de apuntamiento como tal. Entonces la idea es que ustedes escojan una, la registren en el foro y ya tengan luego tiempo de poder realizar el mapa mental en cada una de las herramientas en línea que ustedes de una manera muy dinámica han venido realizando en el paso 1 y en el paso 2. Entonces allí pues no nos detendremos mucho, ya debido a que ustedes ya han venido realizando, tienen ya la metodología de cómo de pronto hacerla, ¿cierto? De nuevo aparecen aquí los 4 puntos a resolver, ya cada uno más desglosado, específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Como les comentaba en el mapa mental, la idea es que escojan una de las medidas y describan ampliamente las características que esa medida tiene, los parámetros y de pronto también cómo se clasifican, ¿cierto? Cada una de las medidas que ustedes hayan escogido. En el segundo y el tercer punto, la idea es hacer los mismos puntos, los mismos ítems, con la diferencia de que en la primera trabajamos con una variable discreta. Recuerden que la variable discreta son aquellas que dentro de sus valores numéricos trabajamos con números enteros. Yo les decía el ejemplo en esa ocasión de la otra web, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, número de accidentes, cuántos hermanos tengo, qué cantidad de créditos estoy viendo en la universidad, ¿cierto? Me da un número entero, 5, 20, 15, 30, un número como tal entero. A diferencia de la continua, de la variable cuantitativa continua, que aquí podemos trabajar con valores decimales, ¿cierto? Los ejemplos principales y básicos tenemos de pronto la estatura, el peso, la talla, que de alguna forma trabajamos con números decimales. Dentro de estos ejercicios que hemos trabajado, algunos me han colocado en los foros las variables cualitativas. Recuerden que las cualitativas aquí ya no las vamos a trabajar, como las que trabajamos en el paso anterior. Ya no me sirve, por ejemplo, trabajar con la variable departamento, la variable región, la variable municipio, porque son ellas variables cualitativas. Entonces, para que lo tengamos allí muy en cuenta. Dentro de estas dos variables, entonces trabajaremos
cómo hallar una tabla de frecuencia, ¿cierto? Nos da la oportunidad también de graficar mediante un diagrama de barras o un diagrama de puntos, hablando de la variable discreta, y respecto a la variable continua nos piden hallar un histograma y un polígono de referencias, que tienen mucha similitud con el diagrama de barras y el de puntos. Calcular las medidas de tendencia central, calcular las medidas de posición, los cuartiles, y nos piden hallar el percentil 25 y 50 respecto a la variable discreta y el percentil 50 y 70 respecto a la variable continua. También los tipos de asimetría, el rango, la desviación típica, nos piden también esos dos puntos en las dos actividades, discreta y continua. Y como lo hemos venido diciendo, ya como último punto, pues hacer el consolidado como tal del trabajo, con los dos puntos anteriores. Bien. Hasta el momento, ya de las compañeras que estamos aquí en la sesión, ¿ya iniciaron? ¿Cómo van? ¿O apenas van a dar inicio? ¿Cómo van con la actividad? Cuéntenme. Profe, yo por mi parte ya hice todo, pero me está frenando un poquito el tema de la interpretación. Entonces yo creo que con la clase de hoy yo creo que ya podría iniciar con la interpretación. Ya tengo los gráficos, el mapa, pues solamente me faltaría eso. La verdad, yo Vale, solamente he hecho el mapa mental porque estuve en la web conferencia del día de ayer, antier, pero estuve muy perdida y la verdad no entiendo que descargar una aplicación, que en Excel, entonces sí estoy un poco perdida para empezar con el segundo punto. listo, muy bien. De igual manera, yo también ya terminé la cuestión de los gráficos y lo demás, pero me queda faltando un poquito la cuestión del análisis. No he comprendido muy bien ese tema. Listo, Laura. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito. Ya el tema del mapa mental yo creo que ya es cierto, está por bien comprendido. Vamos a avanzar un poquito con los otros dos. ¿Vale? Sí, señor. Bien, entonces recuerden, para de pronto la compañera que no ha iniciado aún con la actividad 2 y 3, no, como les comentaba en su momento, no nos sirve ya trabajar de alguna manera con estas primeras variables que estoy aquí de pronto encerrando. ¿Por qué? Porque estas son variables cualitativas, que las trabajamos en el paso anterior. De aquí en adelante vamos a trabajar con las variables cuantitativas, que son las que aparecen aquí a mano derecha. Cada una tiene una discreta y tiene una continua. Por ejemplo, la variable violencia y Profe, privación de negligencia es una variable discreta. ¿Sí, señora? es que hay un compañero tratando de entrar y dice que no puede ingresar. No ha podido. Déjeme a ver cómo hacemos. Bien, creo que estaba libre la entrada, pero no sé por qué no ha podido pronto ingresar. Bien, entonces esta variable que tenemos aquí es una variable discreta. ¿Por qué? Porque maneja valores solamente enteros. A diferencia de la que está allí enseguida de la misma negligencia, pero ya por 100.000 habitantes, que si notamos ya contiene valores decimales. Cada una tiene una variable discreta y tiene una variable continua. Violencia física de casos, violencia física de casos por 100.000 habitantes, y de ahí en adelante cada una tiene su discreta y su continua. Ustedes pueden trabajar a bien de pronto con cada una de ellas, no necesariamente con la misma, pueden trabajar con violencia y privación de negligencia para la discreta y pueden trabajar de pronto más adelante con violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes. No
hay problema de trabajar con la misma. Lo importante es que una sea discreta y la otra sea continua como tal. Bien, para descartar allí la posibilidad de que no podemos trabajar con una cualitativa. Bien. Listo. Dentro de estas variables, entonces aquí las tengo ya clasificadas en la parte izquierda, discretas y continuas, lo que acabamos de mencionar. Entonces, para que ustedes vean a bien y escojan cada una de ellas. Hay más de 5 o 6 variables, entonces no hay necesidad de que de pronto también vayamos a repetir, pero igual no hay problema donde escoja una discreta y comparta también la variable continua a trabajar. Lo importante es hacer el ejercicio. En esta ocasión, como les decía también en la web general, y desde hace algunos años, hace unos 2 o 3 años, hemos querido incluir dentro del curso la herramienta de Infostat, ¿cierto? Que es una herramienta también pues práctica y muy sencilla de utilizar, y ella me arroja inmediatamente casi toda la información que en la actividad se está solicitando. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar también de esta manera. Al final por allí les compartiré pues el material, algunos videos donde extraímos de pronto la información. Hay un blog del curso de estadística donde aparece también bastante información que nos puede servir. Entonces yo por allí les compartiré algunos links básicamente donde ustedes se pueden también orientar. Yo les compartía también por el Skype el documento como tal ya de Infostat con los datos exportados o importados mejor de la base de datos del CEL. Algunos también me comentaban de pronto que no habían podido descargarlo. En realidad pues es sencillo, con el link que yo les compartí, o simplemente en el buscador iniciamos descarga de Infostat y sin ningún tropiezo, él nos debería dejarlo descargar a nuestro computador. Y ya con el documento que yo les compartí, pues pueden trabajar con base en él, ¿cierto? Bien, entonces de la misma forma vamos a hacer aquí la manera rápida de cómo trabajamos en Infostat, y ahorita nos dirigimos a él para que hagamos la manera práctica ya en el programa como tal. En la primera o en la segunda actividad nos solicitan que escojamos una variable discreta, y para esa variable discreta nos piden que realicemos una tabla de frecuencias y los dos tipos de diagramas, el de barras y el de puntos. Yo me he permitido trabajar con la variable violencia psicológica, ¿cierto? Tomamos los 125 datos que tenemos como la muestra, los tomé todos sin excluir alguno, y nos solicitan que para poder trabajar con esta variable nos demos cuenta primero de que el tipo de dato que vamos a trabajar esté configurado como entero para poder realizar el trabajo como tal. Ahorita hacemos el ejercicio. Una vez hayamos escogido la variable a trabajar, ya nos disponemos a realizar las dos actividades. Nos vamos a mover solamente en estas dos ventanas, o en estos dos iconos, en el icono de estadística y en el icono de gráficos. En esas dos vamos a realizar toda la actividad. Entonces, en primera instancia, nos dirigimos al icono de estadísticas, y en un segundo paso escogemos la opción de tablas de frecuencias. Allí nos saldrá otra ventana, esta que está aquí escrita en rojo. Yo ya por defecto, como la realicé, pues me aparece allí la variable escogida. En primera instancia, cuando ustedes ingresen, pues les aparecerá esa casilla en blanco. Lo que hacemos es, de la parte izquierda, si nos damos cuenta, aparecen todas las variables. Escojo o selecciono, doy clic sobre la que yo quiero trabajar, y luego, donde dice en la parte derecha variables, en esa flecha que señala a la derecha, hago clic como para que ella me reconozca y automáticamente
quede seleccionada. Damos en aceptar, bueno, aquí no se ve en la parte de abajo de la imagen, en aceptar, y allí me va a aparecer otra ventana que aquí omití, simplemente con los datos que yo quiero que aparezca en la tabla. Entonces aparecen los datos básicos, la clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Esta es como la tabla de frecuencias estándar que se maneja, ¿cierto? Las que tenemos aquí son la frecuencia absoluta, que si nosotros hacemos la sumatoria de esa frecuencia absoluta, o en la frecuencia absoluta acumulada, donde aparece F, A y A, significa frecuencia absoluta acumulada, y al final aparece el conteo de la muestra, que nos tiene que corresponder al valor de 125. Ese siempre debe permanecer allí. Los 125 datos que estamos trabajando de la base de datos de Excel. La frecuencia relativa es la que tiene que ver con el porcentaje. Entonces allá aparece el 94, el 3, el 2 y el 1. 94%, 3%, 2% y 1%. Que si hacemos la sumatoria, pues nos tendría que dar el 100% total. En la frecuencia absoluta, entonces tenemos el 117, el 4, el 3. Aparecen dos clases con 0 y una clase con 1, que son los casos correspondientes a las personas que sufrieron algún tipo de accidente, lo llaman allí, de acuerdo a algún tipo de violencia psicológica, hablándolo de esa manera. Recuerden que estamos hablando de algunos accidentes que suceden en algunos casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos aparece el de la violencia psicológica. Entonces, podemos decir una conclusión: hay 117 personas que sufrieron algún tipo de accidente de violencia psicológica, que hubo 4 personas que sufrieron algún tipo de violencia, que hubo 3 personas que sufrieron ese tipo de violencia, hubo 2, o sea, que no sufrieron, correspondiente al 0, y hubo una que también sufrió algún tipo de violencia psicológica. Esto correspondiente pues viene ligado a los municipios donde ocurrieron, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando con la población de los municipios de Antioquia, y de la muestra, allá hablaban de 125 municipios en total, ¿cierto? Que fue los que venimos trabajando durante el proceso de esa base de datos. Pues todo radica en esos 125 casos como tal. Entonces podemos de allí mencionar varios tipos de conclusiones, bien sea relacionado con la frecuencia absoluta o bien sea relacionado con el porcentaje. Que el 1%, por ejemplo, sufrió algún tipo de violencia psicológica, que el 2% sufrió algún tipo también de violencia psicológica. Entonces allí podemos ir relacionando algún tipo de conclusión o de análisis de acuerdo a esta primer tabla de frecuencias correspondiente a la variable discreta. Bien. Doctor, muy buenas noches. Sí, señor, buenas noches. La verdad no me puedo explicar por lo de la conectividad, pero o ya lleva pues un tiempito ya larguito explicando. Listo, sí, señor, por aquí pues ya iniciamos apenas con el tema de el segundo punto de la actividad, trabajando con la variable discreta. Ah, bueno, sí, señor. Profe, yo soy muy sincero, no he visto ya, porque la verdad pues estoy haciendo otros trabajos, pero sí, eh,
Pues las abreviaciones como tal, no me las acuerdo ahorita. Esa FAA y la FRA, ¿qué frecuencia es? Ah, listo, sí, señor. Bueno, hablamos principalmente de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿cierto? FA, frecuencia absoluta, y FR, frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada, que sería F, A, y la frecuencia relativa acumulada. Si nos damos cuenta, en la frecuencia absoluta, perdón por aquí, en la frecuencia absoluta acumulada iniciamos con el 117, que es el mismo 117 que tenemos en esta primera columna. Y lo que hacemos simplemente es irle sumando el término siguiente. Entonces, ese 117 lo que hace es sumar al 4 para obtener el 121 que aparece acá. Ese 121 luego, sumado con el 3, nos daría el 124 que aparece acá. 124 más 0, pues nos da el mismo 124, sumándole otra vez 0 nos daría el mismo 124, y finalmente ese 124 sumado con 1 obtendremos el 125, que este 125 es el valor que nos debe coincidir siempre porque estamos hablando de 125 datos, que son los datos que hemos extraído de la base de datos del CEL. Y la frecuencia relativa acumulada tiene la misma relación, pero ahora con la parte del porcentaje. Iniciamos también en el 94 y le voy sumando el término siguiente. 94 más 3, 97, 97 más 2, 99, 99 más 0, 99, pues otra vez más 0, 99, y al final nos tiene que dar 1, o llevándolo al porcentaje, pues sería un total del 100% como tal. Ah, bueno, sí, señor. Gracias. Vale, vale, señor. Esa es como la explicación allí de las dos frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como la relativa. Profesor, pero en nuestro caso solamente nosotros tenemos que en Infostat hacer la tabla de frecuencia nomás, ¿verdad? No tenemos que hacerlo, usted está dando como una explicación, ¿verdad? Sí, señora, como una explicación. Igual ella ya lo que hace es arrojarme de una vez la tabla y ustedes pueden escoger de allí un dato de esos y hacer de pronto un análisis, que fue lo que hicimos ahorita. Es decir, por ejemplo, que 117 personas sufrieron algún tipo de violencia psicológica, o que el 2% de esa población obtuvo como violencia intrafamiliar un caso de violencia psicológica. Es decir, un valor de ahí como para dar la explicación formal a esa tablita, para no dejarla así como en blanco y dejarla pasar desapercibido, no es más. Pero ya la tabla como tal, la misma programa me la arroja. Ah, buenísimo. Profe, 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 entonces, eh, lo del el punto 2, entonces sería solamente hacer la gráfica y como coger un dato, pues como usted dice, para no pasar bueno, para no dejarla pasar así por así, y ya. Ese sería el segundo punto de la guía. El segundo punto de la guía como tal, de la discreta, sí señor, en la tabla de frecuencia. Profe, buenas noches. Sí señora, buenas noches. En cuanto a la tabla de frecuencias, en ese caso no serían más bien, digamos, como se están tomando el 125, porque el 125 es el total de los municipios, ¿cierto? Sí señora. No sería más bien que, por ejemplo, en el ejemplo que usted da, en 117 municipios se presentaron casos de violencia psicológica. 117 municipios. Sí, porque personas, pues yo tomo en cuenta como el 125, como los 125 municipios que se están tomando. No personas como tal, sí. Sí, señor. Haciendo allí la aclaración, sí señorita, tiene razón. Ah, ok, entonces serían 117 municipios se presentaron casos de violencia psicológica. De violencia psicológica en alguno de las familias, sí, señora.
Ah, ok, vale, gracias. Vale, señora, usted, muy bien. Eso bien con respecto a la tabla de frecuencias como tal. Y de allí nos solicitan también que realicemos de manera gráfica el diagrama de barras y el diagrama de puntos. Entonces, por la opción gráficos, bueno, ahorita hacemos el ejercicio por acción gráficos, allí escogemos las dos, gráfica de barras y gráfica de puntos, escogemos la variable que estamos trabajando, que es la imagen que aparece en la parte de abajo, en la parte izquierda. Tenemos que tomar dos opciones, variables a graficar, sería la variable caso, que es la numeración de 1 a 125, para que me lo reconozca como tal en el plano cartesiano del programa. Y pues seguimos trabajando en la parte inferior, criterios de clasificación, trabajando con la violencia psicológica. En esta imagen de la derecha, escogemos la opción de frecuencia absoluta. Recuerden que el diagrama de barras lo trabajamos sobre la casilla de frecuencia absoluta. Bien. Y al final pues damos a aceptar y automáticamente él nos debe arrojar el diagrama. En el diagrama de barras que aparece en la parte izquierda y el diagrama de puntos que aparece en la parte de la derecha. Entonces allá aparecen cada una de las barras con su altura dependiendo a la base de datos que hemos venido trabajando. Aparecen hartas barras pues porque son hartas variables o en las cuales ella está dividida. Y esos serían los dos tipos de gráficas que obtenemos de esta parte. Y disculpe la pregunta, los datos son de los datos anteriores de la actividad anterior. Estamos trabajando de la misma base de datos de Excel, ¿sí? Pero ahora entonces vamos a trabajar son con las variables cuantitativas. Una discreta para este punto 2 y una continua para el paso, para la actividad 3, con la misma base de datos de Excel. ¿Sí? Juan, creo. Sí, sí, señor. Entonces, ahora estamos manejando cuantitativa, ya que el anterior trabajamos en la cualitativa. Exactamente, sí, señor. Así es. Así es. Bien. En una segunda instancia, estamos hablando sobre el primer punto, que era la tabla de frecuencias y los dos diagramas. Ahora en el punto B, C y D nos piden también que hallemos las medidas de tendencia central, las de posición y la simetría como tal, que el mismo programa de manera muy práctica nos las arroja de la mejor manera. Bien, entonces en la parte de estadísticas, donde anteriormente realizábamos la opción de la tabla, en la primera fila aparecen las medidas resumen. Entonces allí yo escojo las medidas que necesito, escojo la variable que estoy trabajando, que en este caso es psicológica de casos, y en la parte inferior escojo las medidas que yo quiero que el programa me encuentre. Entonces puedo relacionarlas todas inmediatamente y en una tablita a manera de resumen, ella me las indica como tal cada una de las que yo quiera de pronto solicitar. Para finalmente obtener esta tablita que aparece aquí en la parte derecha con cada una de las medidas que yo le solicité. Acá en la parte izquierda hablo como de una explicación así formal más o menos de qué tratan de pronto las medidas de central y las medidas de posición. Profe, pero no está compartiendo pantalla, ¿no? Ah, pues sí. me confirman, creo que sí, creo que sí. Sí, se le ve. Sí, señor. Aquí en este momento estoy compartiendo una tabla, pues las medidas de resumen y en la parte izquierda aparecen las medidas de tendencia central y posición.
las que nosotros trabajamos por allá en algún momento en nuestro colegio, ¿cierto? Que son las medidas de tendencia central, que la mayoría las conocemos y las hemos trabajado, que son las medidas de tendencia central, la media, aritmética o promedio que llaman, la mediana y la moda. La media aritmética es sumar cada una de las variables o de los datos y dividirlos entre el total de datos. Voy a ponerlo así a manera de explicación, pero igual el mismo programa, como les digo, nos lo arroja. La mediana es la que divide a los datos en dos partes porcentuales iguales, en el 50% y el 50%. Las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entre más datos nosotros tengamos en la investigación, pues así mismo podremos trabajar con cada una de ellas, con los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen a los datos en 4 partes, los deciles en 10 y los percentiles en 100. ¿Listo? Aquí como tenemos en la gráfica, la mediana es el mismo cuartil 2 y el mismo percentil 50. El cuartil 1 es el mismo percentil 25. El cuartil 3 es el mismo percentil 75. Para dar un ejemplo aquí pequeño, para que ustedes me comprendan de pronto lo que queremos realizar. Digamos que tengo una información de 20 estudiantes, los cuales esos 20 estudiantes están estudiando, ¿cierto? Y están cursando el tema de estadística. Necesito hallar de pronto los créditos que cada uno de esos estudiantes matriculó, ¿cierto? 10, 15, 20, 21 créditos, dependiendo de cada uno de cómo haya escogido. Y yo quiero calcular el valor promedio de los créditos, lo que hago es sumar los 20 créditos de esos 20 estudiantes y los divido entre el total de estudiantes que son 20, ¿cierto? Esa sería la media aritmética. Entonces el promedio como tal de los estudiantes de psicología que matricularon el curso de estadística fue de 20 créditos, por ejemplo. Sumo y divido entre el total. Esa es la media aritmética. La mediana. Tengo los 20 datos de los 20 estudiantes con cada uno de los créditos que matricularon. Entonces lo que hace el programa es, en primera instancia, ordenar de manera ascendente cada uno de esos 20 valores que corresponden a los créditos. 10, 15, 16, 17, 18, 20 como tal, pero los 20 datos en total. Y lo que hace es dividirlos en dos partes porcentuales. Y finalmente resultó que el 50% de los créditos que matricularon fue de 19 créditos o menos. Y el otro 50% de los estudiantes matricularon 15 créditos o más. Lo que me hace es dividirlo, el conjunto de datos, en dos partes porcentuales. Bien. Y la moda, que esa moda la conocemos todos, ¿cierto? Dentro de un conjunto de datos es el dato que más representación tiene o el dato que más se repitió. Hablando de esos mismos 20 estudiantes, la mayoría de los estudiantes matricularon 20 créditos, como por dar un ejemplo. Entonces la moda serían el total de 20. Puede que no haya moda, ¿cierto? Que todos los datos sean distintos y en ningún momento se repitió. Puede que haya una moda, que en este caso del ejemplo estamos hablando de los 20 créditos. Como puede que haya 2 modas, como pueden que haya 3, como puede que hayan 4 y así en adelante. No es tan común encontrar 4 o 5 modas, pero lo pueden haber. Bien, entonces la moda no es tan representativa como la media aritmética o la mediana. Ahí como para dar de pronto una explicación más formal. Señor. En este caso la moda habrían dos, el 0,00 y el 1,00, si no estoy mal. Que fue el que se repitió en la tabla. Sí, señor, tiene razón. Esa sería la moda como tal.
Bien, aquí de pronto, entonces en la tabla aparece la media, no aparece la moda, mire que la moda como tal no aparece, esa no nos la reconoce como tal el programa. La media, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3, haciendo referencia a las medidas de posición. El cuartil 1, miren que aquí es igual a 0, ¿cierto? Y el cuartil 3 es igual a 7. ¿Qué es lo que me quiere decir, por ejemplo, el cuartil 1? El cuartil 1 me divide el conjunto de datos en dos partes, en un 25% y en un 75%. ¿Qué significa? Que el 25% de los municipios, o en esos municipios, no hubo una violencia psicológica como tal. Y en el otro 75% restante, hubo en el 25% o menos, no hubo de pronto violencia intrafamiliar. Y en el 75% restante, hubo 0 o más. De pronto puede ocurrir que sí hubo como tal algún tipo de violencia. Eso es lo que el cuartil 1 me divide en dos partes, entre el 25 y el 75%. Y el cuartil 3 lo que significa es que me divide el conjunto de datos en un 75% y en un 25%. Entonces quiere decir que el 75% de esos municipios hubo 7 casos de pronto de violencia y el otro 25% tuvo 7 o más casos de violencia psicológica. Eso es lo que me quiere decir la interpretación como tal de esos cuartiles. ¿Por qué no aparece el cuartil 2? Porque el cuartil 2, si observamos la imagen de la izquierda, es la misma mediana. Por eso no aparece como tal, porque la mediana es el mismo cuartil 2 y el mismo percentil 50, como aparece allí en la imagen. ¿Listo? Entonces ustedes pueden también dar un ejemplo de estos que estamos mencionando, puede ser. Pueden ustedes escoger el cuartil 1, pues pueden escoger el cuartil 3, o pueden escoger la mediana, para como no dejar así la tabla como tal, así, porque el programa lo que me hace es a mí presentarme la información, pero lo que yo voy, a lo que quiero que vayan, es que ustedes por lo menos interpreten una de esas medidas, que tengamos en cuenta qué significa, ¿sí? Entonces pueden escoger la mediana y decir que el 50%, en el 50% de los municipios hubo un caso de violencia o menos. Y el otro 50% hubo un caso de violencia o más. Y ya con eso yo me doy por bien servido. Digo, por lo menos el muchacho, el estudiante, interpretó para él qué significa la mediana. ¿Listo? Eso es como lo que en últimas queremos. ¿Hay alguna preguntita de pronto como para complementar de parte de ustedes? Tutor, Señoritas y Juan. pues, pues yo sí una preguntita, pues como digo, soy sincero, no he leído la guía ni nada porque estoy con otro trabajo, pero sí me gustaría como saber, eh, eh, pues usted dice, pues no entiendo, el Q1, pues ahí mirando lo que usted puso, dice que Q, o si así se dice, no, bueno, el Q1, El Q1, sí. porque se dice que es el 50%. No, esa parte no la entendí. Listo, para el cuidado. El cuartil 1 lo que significa es que me divide al conjunto de datos en dos partes, así como lo estoy escribiendo de pronto aquí a manera escrita. La primera parte me divide el conjunto en un 25% y en un 75%, ¿cierto? Entonces, para darle de pronto continuidad a lo que estamos hablando, que en este caso es la variable psicológica, significa que en el 25% de los municipios de Antioquia no hubo casos de violencia, ¿cierto? Y en el otro 75% en los municipios tampoco hubo casos de violencia, porque estamos hablando de un 0% nomás, o de 0 como tal. Esa es como la explicación allí de los cuartiles, porque los cuartiles están relacionados con la mediana, y la mediana se trabaja en porcentaje.
en grupos porcentuales. Entonces, más o menos esa es como la explicación. Ahora, el cuartil 3. Bueno, el cuartil 3 lo que me indica es que divide el conjunto de datos en un 75% y la otra parte pues sería el 25%. ¿Por qué 75 y 25? Pues porque la sumatoria me daría el 100 como tal. El cuartil 1 en un 25 y 75. El cuartil 2 en un 50% y 50%. Y un cuartil 3 me divide en un 75 y 25. Haciendo el mismo análisis, ¿qué significa? Bueno, significa que en el 75% de la población, es decir, de los municipios, hubo 7 casos de violencia y de violencia psicológica o menos de ese 7. Y que el otro 25% tuvo también 7 casos de violencia psicológica o más, porque cabe la posibilidad de que hayan menos de 7 o más de 7, y eso se verifica pues con la base de datos que tenemos. ¿Listo? Entonces se le resta pues, al cuartilago 1 y al 3, digámoslo así, en el primero se le resta 25%, lo que estoy viendo, para que 25 quede y 50, 70. que 50 sería la... No es que le ¿Julia? reste, ahí eso es como un guión, que está dividido así, en un 25 y en un 75%, el cuartil 1. Y el cuartil 3 está dividido en un 75 y un 25%. No es que allí le esté restando como tal, sino que es como ese intervalo, digámoslo así. Ok, sí, señor. Listo. No sé, las señoritas de pronto. Profe, Señora, esto, o sea, yo lo entendí así, ¿no? señora. El cuartil 1 divide en 25, 75, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en este ejemplo en el que usted tiene ahí, sería que en el 25% de los municipios del departamento de Antioquia, perdón, se presentaron 0% de casos, De casos. o hubo 0 de casos, Hubo, listo. sí, Y señora, sí. hubo 0%, 0 casos, por ejemplo, Ajá. 0 casos de Señora. violencia psicológica. Y en Ajá. el otro 75% hubo 0 o más casos. Exactamente. Esa es como Ah, la conclusión allí que podemos tomar. Sí, señora, ok. tal cual. Por aquí, bueno, sí, por aquí tengo también ya manera escrita, ampliando un poquito como la información. Es la misma tabla que tenemos aquí, solamente la traspuse y escribí por aquí, por ejemplo. Vayan allí de pronto tomando lectura o siguiendo lo que dice allí. Dice, para las medidas de tendencia central, se puede identificar que, hablando de la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Dice, el promedio de los casos de violencia psicológica es de 9.94. ¿Listo? O sea que en esos 125 municipios, el promedio como tal de violencia psicológica fue de 9.9. ¿Cierto? Eso con respecto al promedio. Ahora, en el segundo párrafo nos menciona, recuerden que los porcentajes están relacionados con la mediana. Y la mediana me los divide en dos partes porcentuales iguales, en un 50% y en otro 50%. Entonces la mediana me dice, el 50% de los participantes tienen un caso de violencia o menos, hablando de las personas que pertenecen a dicho municipio. Y el 50% restante pues presenta un caso de violencia o más, siendo esta la mediana dentro de la muestra. ¿Listo?
el caso, lo que comentaba aquí el compañero hace un momento, el caso con mayor incidencia, pues es de 0, lo que indica que esta es la moda dentro de la muestra. Es decir, hubo más en más municipios donde no se presentaron casos de violencia psicológica intrafamiliar, que eso pues es lo que más esperamos, que todos los municipios o todos estos casos pues se resuman al 0, ¿cierto? Pero en algunas partes sí ocurrió. Pero la moda para para estos municipios coincidieron en que en la mayoría de los municipios no se presentó o no se presentaron casos de violencia psicológica como tal. ¿Por qué? Pues porque fue el dato que más se repitió, el 0. Con respecto a los otros dos, a otras dos medidas, ¿cierto? Hacen por aquí referencia a la simetría y la kurtosis. Entonces, lo que nos menciona dice allí lo siguiente. El coeficiente de asimetría en los datos cuyo valor es de 5,8 nos indica una simetría positiva, ¿cierto? Sesgada a la derecha que indica una deformación en los datos con mayor concentración hacia la izquierda y menor hacia la derecha. Es decir, como el valor nos dio positivo, 5,8, quiere decir que todos los datos como que se concentran más en cierta parte de los datos que estamos trabajando. Presentan mayor concentración, digámoslo así de alguna manera. ¿Y hacia dónde van a tender? Pues al 0, que es el dato que más se repitió, hablándolo de esta manera. Y bien, y la Q, perdón que me fue por aquí. Y la kurtosis, que nos dio con un valor de 41,02 también positivo, indica una forma más alargada de los datos en la punta. Ahorita les presento el gráfico para que ustedes me comprendan un poquito más. Lo que indica que al observar la distribución de los datos tiene una elevación más alta. Entonces, este tema de la simetría y de la kurtosis es qué tan dispersos ¿Me salió el tutor o es imaginación mía? Sí, se salió. Sí, Esperemos un parece que ratico se a ver si salió. puede ingresar. Muchachos, para las que ya las han dicho, o sea que lo que está explicando el tutor lo tenemos nosotros igual que hacer, con nuestras propias palabras, así escribir qué es la moda, ¿sí? No es describir qué es la moda, Y en sino ese como caso es como, analizar los pues, para resultados. tomar de ejemplo eso, relacionarlos con la base de datos, digamos, el dato que más se repite, o sea, el municipio que más tiene casos de, pues depende de la variable que hayan escogido. Pues me imagino, yo creo que es así. Gracias. ¿Y el link de Infostat está en la guía o yo no lo encontré en Skype? Sí, en la guía. Pues Ah, yo no lo Él descargué dijo que como que directamente de la explicar, guía, pero sí está allí. bueno, vale, gracias. eh, explicar
¿Será que se le fue la luz al profe? Que no ingresó más. Yo creo que sí, porque no sé si ustedes se fijaron, pero cuando él como que estaba presentando, como que el equipo que estaba utilizando le arrojó un mensaje, no sé, que estaba teniendo problemas con algo. Yo creo que la energía lo sacó de una. Ya ingresó nuevamente. Ah, ok. Hola, hola, qué pena. La profe. No, No la sé qué me profe. pasó, pero me sacó y no me quería volver a dejar entrar. ¿Ustedes la sacó o no? No, No, señor. señor, aquí estamos esperando. Listo. Entonces voy a continuar. Ah, se me cerró todo. Listo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de una vez acá en el programa. Me están observando el infostat, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, haciendo como un recuento de lo que veníamos trabajando, les comento, ya aquí tengo pues descargado el programa como tal. Si se dan cuenta, es muy similar al de Excel, de pronto en alguna de sus herramientas. No sé en esta ocasión por qué yo copiaba tal cual de Excel y lo trataba de importar acá en Fostat y se me desacomodaba una parte. Siempre había pegado de manera normal. Entonces lo que hice fue pues reacomodarla y ese fue el documento que yo les compartí por el Skype para que de pronto no tuviera ninguna dificultad y ya una vez descargado el programa ustedes en sus computadores o en sus equipos y abriendo el que yo les compartí, pues trabajaran de la mejor manera. Hago allí como la observación. Entonces, Profe, ¿será que usted lo podría volver a reenviar para el Skype? Es que la verdad yo no lo encuentro. Gracias. vale, listo. Yo ahorita se los comparto el documento para que ustedes, una vez hayan descargado el de ustedes, pues no tengan problema y les abra de una vez el que yo les comparto. Les decía que, bueno, en primera instancia vamos a trabajar, o yo trabajé, pero ustedes pueden tomar otra diferente, ¿cierto? Hay varias. Violencia física, por ejemplo, violencia privación, violencia psicológica, que fue o es la variable que estamos trabajando en mención, pero pues ustedes pueden trabajar con otras que vean a bien. En primera instancia yo les comentaba que tratáramos de tener o el tipo de dato a trabajar que sea de manera entero. Entonces lo que hacemos simplemente es darle clic derecho y se nos despliega esta ventana y por aquí en la parte central algo que dice tipo de dato, real, entero, categoría y fecha. Entonces la idea es que ustedes escojan la opción que diga entero para esta primer variable discreta. Luego nos dirigimos a la pestaña de estadística y aquí nos aparecen las diferentes opciones. Entonces vamos a tomar la que dice tabla de frecuencias. Nos aparece esta ventana, como es la primera vez que la vamos a obtener, entonces ustedes buscan aquí en la parte izquierda la variable que ustedes quieran trabajar. En el caso mío, escojo la variable violencia psicológica de casos y hago clic en esta dirección para que él reconozca la variable y me quede allí seleccionada en esta parte derecha. Damos en aceptar y aquí escogemos las opciones que nosotros queramos que la tabla tenga. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. Esas son como las principales que debe llevar la tabla. Damos en aceptar y automáticamente nos aparece la tablita de frecuencias con cada una de sus opciones. Lo que ustedes van a hacer es tomarle el pantallazo
como tal y lo pegan en el documento de Word que en su momento estemos trabajando. ¿Listo? Esa es como la parte para hacer la tabla de frecuencias, que es la misma que estábamos trabajando en la presentación. Bien. Para los gráficos, entonces nos dirigimos a la ventana o al icono de gráficos, escogemos la opción barras en primera instancia. Aquí tengo en cuenta esta primera parte. En la casilla de variables a graficar, vamos a escoger la variable caso, que es la variable que me da la numeración. Entonces, escojo la variable caso y en la parte inferior, en criterios, escojo la variable psicológica, que para el ejemplo estamos trabajando con ella. Recuerden, siempre en la parte superior debe ir la variable caso y en la casilla inferior la variable que ustedes están trabajando en ese momento, la discreta. Doy en aceptar y en esta parte, en la opción aquí donde dice media, escojo frecuencia absoluta, porque en el diagrama de barra trabajamos siempre es con la frecuencia absoluta. Y damos en aceptar y automáticamente allí obtenemos nuestro diagrama de barras. Le podemos cambiar el título, ¿cierto? Por la variable en cuestión, que sería psicológica de casos. De la misma forma, ustedes la pueden copiar o tomarle un pantallazo y esa es la que vamos a pegar en el documento de Word que estemos trabajando y esa sería nuestro diagrama de barras como tal. Bien. En la misma opción de gráficos, escogemos el gráfico de puntos, que es el otro gráfico, el otro diagrama que nos piden. Ya aquí está seleccionada en las variables, damos en la opción y volvemos a trabajar con la absoluta y él nos muestra como tal el diagrama de puntos. Allí está. Lo copiamos, tomamos un pantallazo, le podemos cambiar el título y es la que vamos a pegar en el documento que nosotros estamos consolidando como tal. ¿Listo? Entonces esa sería como la forma de la tabla de frecuencias y los dos diagramas. Por la opción estadística y por la opción gráficos. Ahora, las medidas que hace un momento estábamos trabajando, las encontramos por la opción de estadística. Igual yo les voy a compartir la presentación para que ustedes también se orienten de ella y lo sepamos de pronto resolver de la mejor manera. En la primera fila, o en la primera opción que nos aparece, escogemos las medidas resumen. Escogemos la variable que estamos trabajando, de pronto en la primera instancia les aparezca en blanco, entonces ustedes la seleccionan. Como yo la había seleccionado, me aparece de última. La dirijo a la parte derecha con la flechita y finalmente le doy en aceptar. Y aquí me aparece esta ventana con las diferentes opciones que yo quiero trabajar. Entonces ustedes seleccionan las que ustedes vean a bien y de acuerdo a la que me están pidiendo en la guía. La media, la mediana, aquí aparecen otras que también no necesito, coeficiente de variación, la varianza, cuartil 1, cuartil 3, la asimetría, la kurtosis, y dependiendo de los cuartiles, en algunos me piden el 25 y el 50, si no estoy mal en la discreta, y en la otra me piden, si no estoy mal, la del 75. Pues ahí escogemos la que veamos a bien trabajar. ¿Cómo quiero que la tabla me aparezca? Si de manera horizontal o si de manera vertical. Entonces ustedes allí seleccionan, en la del ejemplo yo escogí fue la vertical. Entonces ahí no hay problema. Escogemos la que veamos a bien trabajar. Y me aparecen todas las medidas de resumen que yo le solicité al programa que me dijera. Y ya pues el análisis, de acuerdo a la variable que ustedes hayan escogido, pues tratamos de hacer un análisis de una o de dos medidas de esta tablita. Es decir, lo que estamos buscando, primero, pues
tratar de manejar el programa de Infostat, que si nos damos cuenta una vez lo hayamos descargado, no es tan difícil en su trabajo. Y ya el análisis, pues que ustedes logren visualizar en cada una de esas medidas, tratar de escoger algunas y ustedes darle la interpretación de acuerdo a la variable que estemos manejando. Ese es como el fin, como tal, último de lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos. Que manejen la herramienta, pero que también aparte de manejarla, pues tratemos de interpretar algunas de esas medidas. ¿Listo? Bien, eso de acuerdo a la variable discreta. La tabla de frecuencia, los dos diagramas y las medidas de resumen. Ya para la variable continua es muy similar el trato, de acuerdo a la presentación de Infostat. Solamente hay un cambio cuando necesite hacer en primera instancia la tabla de frecuencias. En el ejemplo que yo les mostraba en la presentación, trabajé con la variable suicidios. Miren que la variable suicidios, en este caso me sirve, es la última, la que habla por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la variable continua y recuerden que la continua trabaja con valores decimales. Si voy a trabajar con una continua, sería suicidios por 100.000 habitantes. O si fuéramos a trabajar con la discreta, que fue el paso que hicimos anteriormente, pues trabajamos solamente con la variable suicidios. Entonces ahí ustedes pueden escoger suicidios como discreta y suicidios por 100.000 habitantes para la continua. Ahí ustedes pues escogen la que ustedes de pronto vean a bien trabajar. ¿Listo? La otra recomendación es que si en la variable discreta trabajamos con el tipo de dato entero, en aquella la idea es trabajar con un tipo de dato, pero ya no entero, sino real, como aparece aquí ya seleccionado. Y lo mismo, me dirijo a la pestaña estadística, a la opción tabla de frecuencias, escojo la que estoy trabajando en este momento, entonces esta psicológica, como ya no la voy a trabajar, la devuelvo a su posición, es decir, retrocedo la flechita y se me devuelve a la posición inicial y trabajo con la variable suicidios, que no la veo por aquí, suicidios acá, por 100.000 habitantes. ¿Listo? Aceptar y me aparece esta opción. Aquí tengo que hacer un cambio. Ahorita les muestro la presentación, o mejor de una vez, para que me entiendan este paso que les voy a comentar. Por aquí. Aquí. Como estamos trabajando con una tabla de frecuencias y esa tabla de frecuencias ahora viene por intervalos, entonces yo tengo que mirar cuántos intervalos o cuántas filas debe llevar la tabla que yo estoy o que voy a construir. Que este pasito sí lo hago yo de manera manual. El programa no me dice, sino que yo lo tengo que hacer primero y luego le boto un dato a la tabla para que ella me la arroje. Como estamos trabajando con 125 datos, que es la muestra, en la parte izquierda aquí donde dice esta fórmula de Stuger, que es igual a K, que es igual a 1 más 3,3,22 por el logaritmo de n, esta n son los 125 datos, perdón, que venimos trabajando en la base de datos. Entonces lo que hago es reemplazar. Con una calculadora hallo el logaritmo de 125, que es igual a 2,09. ¿Listo? Luego ese 2,09 lo multiplico por 3,322 y finalmente le sumo 1, de acuerdo a esa fórmula en mención, para un total de 7,9. Hago la aproximación matemática, ¿cierto? Y eso me daría un valor de 8. ¿Qué es lo que me indica ese 8?
que nuestra tabla de frecuencias va a estar dividida en 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es lo que me quiere decir solamente. Ese 8, como está aquí escrito en azul y como nos indica la flecha, lo tengo yo que colocar en esta ventana. Es la ventana que le estaba comentando ahorita en el Infostat. Ese arreglito lo hacemos cada uno. Va a ser siempre 8, porque vamos a trabajar siempre sobre los mismos 125. Entonces, no va a ser otro valor diferente, sino este 8, para este caso del ejercicio que estamos trabajando. Bien, entonces, aquí en la presentación luego ustedes recuerdan para que escojamos la opción y lo hagamos de la mejor manera. ¿Qué es esta misma tablita que nos aparece allá? Entonces, coloco aquí la opción de personalizado y le coloco 8. ¿Qué es lo que me indica ese 8? Que en la tabla que hallemos ahora va a estar dividida en 8 filas o en 8 intervalos específicamente. ¿Listo? Y aquí está la tablita que les comento. Si nos damos cuenta, aparecen 8 filas, 8 clases, desde el 1 hasta el 8. Y está por intervalos. El primer intervalo del 0 a 31,40. El siguiente intervalo de 31,40 a 62,80. El tercer intervalo, cuarto, quinto, hasta llegar a un último intervalo. ¿Listo? Y aparecen la misma clasificación de la tabla de frecuencias que trabajamos en la discreta. La misma frecuencia absoluta, la misma frecuencia relativa, la misma frecuencia absoluta acumulada y la misma frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Esos intervalos vendrían siendo como la cantidad de casos de violencia por 1000 habitantes, por 100.000 habitantes, ¿o qué vendrían siendo esos Sí, intervalos? señora. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Quiere decir, por ejemplo, Ya. escojamos un dato, escojamos, bueno, no sé, cualquiera. Y usted misma dígame, por ejemplo, digamos, específicamente en la cuarta fila, donde está la clase número 4, esto que estoy aquí en azulito. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta, este 9, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir ese 9? O sea que hubieron como 9 casos de violencia física por... No, así no es. No, profe. En 9 de los municipios, ¿cierto? 9 de los municipios se presentaron entre 94,20 a 125,60 casos de violencia por 100.000 habitantes. Exactamente. Sí, Perdón, suicidios. En 9 de los municipios ocurrió entre 94,2 y 125,6 casos de suicidio por 100.000 habitantes. Tal cual, así es, señora. Ok. Muchas gracias. Vale. Que en un municipio hubo entre 219 y 251 casos de suicidio por 100.000 habitantes. Eso es lo que me quiere decir esta tablita. ¿Listo? O también con porcentaje. Por ejemplo, en esta tercera fila, ¿quién me colabora con este 0,26? Que si yo lo paso a porcentaje sería el 26%. ¿Qué me indicaría ese 26? El 26%. En el 26% de los municipios hubieron entre 62,80 a 94,20 casos de violencia por Suicidio. de violencia. Sí, de violencia por suicidio. Suicidios. Por cada 100.000 habitantes. Eso es, sí, señorita. Algo importante aquí, está muy bien lo que menciona la compañera. Si yo tomara, o si yo tomo mejor, este 120, hablando de la frecuencia absoluta acumulada, miren que esa acumulada tiene mucho que ver. ¿Cómo yo interpretaría este 120? ¿Alguno
bueno, Juan o alguna de las señoritas, ¿qué querrá decir ese 120? Pero miren que ese 120 arropa los datos que están antes de él, el 112, el 113, el 71 y el 32, porque es acumulada. ¿Qué querrá decir? A ver si me dicen. Alguna, igual ahorita miramos si estamos bien o estamos mal. De eso se trata, no hay problema. ¿Qué querrá decir ese 120? Tutor, pues yo creería que sería la suma del 8 para arriba, ¿no? La suma total de 32, 39, 32, 9 y 8. Sí, sí, señor. Ya eso lo tenemos identificado. Pero si yo fuera a dar un análisis de ese 120, ¿qué diríamos del 120? ¿120 qué? ¿Qué pasa? Pues serían los totales de casos en 120 municipios. Sí, y sigámosla. Sí, señor. ¿Qué pasó en esos 120 municipios? ¿Cuántos casos de suicidio hubo? Que hubieron entre 125 y 157 casos de suicidio y ya en la acumulada no hablamos de 8 municipios, sino 120 municipios. No, es decir, los 120 están, pero no sería entre 125 y 157, sino que sería entre, repito la palabra acumulada, porque de ahí hacia atrás se encierra desde el primer intervalo, es decir, 141 y no. No, entre 0 y eso. 157. Exactamente, es que aquí no lo puedo rayar porque no estoy en la presentación, pero sí, es decir, arranco de como es acumulada, inicio desde el 0. En 120 municipios hubo entre 0 y 157 casos de suicidios por 100.000 habitantes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No puedo escoger solamente este intervalo, porque como estoy diciendo que ese 120 es acumulado, entonces encierra los anteriores, y los anteriores inicia desde el 0, el primer 0 que tengo en la primera clase. Entonces, conclusión, en 120 de los municipios hubo entre 0 y 157 casos de suicidio por cada 100.000 habitantes en los municipios de Antioquia. Esa sería exactamente la conclusión allí. ¿Listo? Ahora, ¿quién me colabora con este 90%? Acumulado. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Lo mismo, pero ahora con porcentaje, pero ahora con ese 90 que estoy allí en mención. Pues ya sería del 0,26 hasta el 0,90. No. Sería el No. 100% de los municipios. Hubo un registro de suicidios de 0 a 112. No sé, yo me confundí allí. Por ahí va la... Bueno, ya me enredé con tantos datos. Pero por ahí la inició bien, la compañera. Arranca en 0 y termina en ¿dónde? 125. Exactamente. Y hubo Entonces, un promedio del 90% de los... exactamente. Un promedio no, porque no estamos hablando de promedio. Hubo un 90% cerrado. El 90% de la población tuvo entre 0 y 125.6 casos de suicidio en esos municipios de Antioquia. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir allí ese porcentaje. ¿Por qué? Porque encierra los datos anteriores porque estamos hablando de un porcentaje acumulado. Listo. Bien, bien muchachos. Por ahí es el análisis que en últimas quería que ustedes supieran. Miren que no es tampoco así como tan complicado. El tema del trabajo de Infostal, como me dice en el mismo programa, según la información que yo le coloque, él me la va a arrojar. Y me la va a arrojar bien.
Pero ya el análisis es que yo quiero que ustedes lo interpreten de la mejor manera, así como lo estamos haciendo en este momento. Eso por el lado de la tabla. Yo por el lado del gráfico, pues simplemente escojo en la opción gráficos. Miren que aparece de puntos y de barras, que fue para la variable discreta, pero ahora nos solicitan el histograma. El histograma es familiar del diagrama de barras. Miren que en el histograma ahorita las barras van a aparecer, perdónenme la expresión, pegadas, juntas, mientras que en el gráfico de barras nos dábamos cuenta que ellas iban separaditas. Esa es la única diferencia. Entonces, escojo la variable que estamos ¿La trabajando. diferencia, doctor? ¿Que van separadas? En la discreta, las barras, en el diagrama de barras, las barras van separaditas, mientras que en un histograma, las gráficas de las barritas van unidas, como aparecen aquí en mención, véanlas. Si ven que las barritas van unidas una con otra, esa es la diferencia de un histograma de un diagrama de barras. No es más la cuestión allí. Eso por el lado, señora. Por ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, el análisis de este histograma? Listo. Espérenme que yo aquí que le puse frecuencia. Aquí habla de suicidios por un lado y habla de frecuencia relativa en el eje vertical. ¿Cierto? Si yo le cambiara, espérenme tantico por absoluta, eso acá. Así, estamos hablando de suicidios por un lado y por este lado estamos hablando de los municipios que hablábamos ahorita en el momento. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, esta primer barra de 20,93, que en 28 de los, bueno, aproximadamente 40, en 43 municipios hubo en 43 de los municipios hubo aproximadamente 20,93 casos de suicidio. Eso es lo que me indica allí esa primer barrita. Ok, sí. Por acá, una más, esta segunda barra, que no me da el valor exacto, la máxima son 57, digamos que un 55 de los municipios hubo entre 62,8 casos de suicidio de violencia intrafamiliar. Aproximadamente son los que nos quiere allí representar este histograma. Y el de polígonos, simplemente lo que me dice es, mire que en la parte izquierda aparece como otra ventanita, donde está la opción y dice aquí marca de clases, polígono, bordes y cuerpo. Y la que está deshabilitada es la que yo necesito. Entonces la habilito, que son los polígonos, y simplemente al mismo histograma me le van a aparecer otro tipo de representación, digámoslo así. Él me va a tomar como los puntos medios. Si nos observamos allí en la gráfica, va a tomar los puntos medios de cada barra, y ese es el polígono. Y ese sería como el gráfico allí del polígono. Lo copiamos y lo pegamos en el documento de Word para la presentación del trabajo. Le cambiamos el título, aquí normalcito, lo borramos y le ponemos allí y ahí ya la copiamos y la pegamos en nuestro documento. Listo, muchachos. Y para las medidas resumen, entonces, de la misma forma nos dirigimos a estadísticas. Perdón, por acá no era. ¿Qué me hizo la otra? Acá. En estadísticas, medidas resumen, ya tengo allí la variable suicidios, escojo las medidas que yo vea bien trabajar. Entonces, la media, la mediana, los cuartiles, la simetría, algunos percentiles, y automáticamente ya me arroja la tablita. Pero ya ahora estamos trabajando es con la variable suicidios. ¿Listo? Profe, y en este caso
la misma manera, o sea, el mismo análisis como la otra, de la misma manera. El mismo análisis como la otra, señora, solamente que ya estamos hablando de una variable diferente. Pero lo único Y es por 100.000 diferencia habitantes. por 100.000 habitantes, señor, la única diferencia es que esta variable la escogimos por ser valores decimales, a diferencia de la discreta que eran con valores enteros, pero el análisis es el mismo, por 100.000 habitantes, señora. Esa es como la única diferencia allí. Bien. Creo que, bueno, por aquí, perdóneme, me paso aquí a la presentación. Bueno, aquí estaba lo que en un momento estábamos mencionando. Y ya, bueno, con eso de pronto el análisis, es decir, ustedes hacen en la tabla, hacen las medidas de resumen y escogen por ahí que unas 2 o 3 medidas y me le describen el análisis que ustedes crean bien. No la vamos a hacer de pronto a todas, van a escoger algunas y me escriben para ustedes qué significa esas medidas. Y luego consolidamos esos 3 puntos: mapa mental, variable discreta, con su tabla, con sus diagramas, variable continua, con su tabla, con sus diagramas y sus medidas resumen, y la anexamos en el documento. Copio de allá y pego en Word. Normal, él se deja copiar, o si no, le tomamos el pantallazo y recortamos. Él me lo deja hacer normal. Y al documento le anexan una portada, una pequeña introducción, unos pequeños objetivos, las 3 actividades que acabamos de mencionar, unas pequeñas conclusiones, y le anexan de pronto las referencias, bien sean de la misma plataforma, o si de pronto investigaron de otro lado, de que ustedes trabajen y que sean confiables, pues las anexamos allí. Y ese documento lo suben al entorno de evaluación ya cuando de pronto el tutor les haya dado el visto bueno, ¿cierto? Con el tiempo suficiente para él de pronto hacer la realimentación, que estamos en el tiempo exacto para hacerla. Pero si en caso tal no alcanzamos o no alcanzan, lo suben directamente y pues ya yo de manera posterior me remito a calificar. De lo contrario, y si hay tiempo, pues la idea es que yo reciba, miren el foro, les haga las correcciones, si las hay, si no las hay, pues les digo, está muy bien, le doy el visto bueno, continúe, y ustedes allí, como lo hemos venido haciendo en estos 2 primeros pasos, como la misma tónica. ¿Listo? Yo les comparto esta presentación, les voy a compartir estos links, que todo lo que yo acabé de decir lo extraje de acá, que es un blog que tenemos para que ustedes lo revisen, lo observen, lo vuelven y lo repasen. Ahí está el video, un video tutorial de cómo descargar Infostat, el link de descarga de Infostat, la tabla de frecuencias en Infostat. Mejor dicho, aquí lo que acabamos de trabajar en su momento está aquí individual, para que si ustedes quieren, pues lo revisen. ¿Listo? Tutor, una preguntita, bueno, son hartas. Uno sería, esta videollamada queda grabada. Sí, sí, señor. Pues no sé si ahorita cuando se me cortó qué pasó, pero aquí yo el tiempo lo veo continuo. Pero sí, señor, ella queda. Sí, no, la vaina es por mí. Es que por acá la señal está totalmente mala, ni siquiera con los datos de mi celular. Entonces me cogía y yo, y pues, y me llamaban y eso, entonces yo como que, uy, pero, y pues fue ahorita, como hace 10 minutos que me volví a conectar, yo como que, ay, bueno, Ah, entonces sí. pues le quería preguntar. Sí, no, Y ella tutor, queda grabadita. Señor. también la otra, eh, es que yo le quería preguntar sobre lo del programa, por si de pronto si pesa mucho, si no pesa mucho, y qué actualización de portátil necesita. ¿Por qué pregunto? Porque hay algunos programas que necesitan una actualización reciente. Un ejemplo, yo tengo, me prestaron a mi mamá una MacBook Pro Apple 2012.
Entonces, no sé si me pide la última actualización para descargarla. Entonces, eso le quería preguntar a usted. Si de Listo. pronto, pues, en esa parte tengo algún problema o Pues yo creería, no, ese link de descarga, es decir, el link no es actualizado porque ya lo hemos venido trabajando ya desde hace rato. Y como le digo, no tendría por qué pedirle ningún permiso, ni ninguno porque él es libre y descarga de manera automática. No, independientemente del equipo que su merced tenga. ¿Listo? No creo que haya allí ningún inconveniente con ese programa. Por lo mismo, porque pues la idea es que todos lo tengamos y sea de fácil acceso como tal. Entonces no creería que tenga algún problema con su equipo, Juan. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, sí, pero pesaría, ¿qué tanto pesaría o qué tanto Pues la descarga? verdad no sé el peso como tal de cuánto sea, pero creería que Sí es, se demora un poquito, señora. sí se demora un poquito el Sí, descargarlo. pero mire Sí, que también señor. depende, yo creo que por el internet, es decir, pero cuando yo lo instalé, inclusive, bueno, aquí en el equipo pues yo lo tengo hace rato, pero cuando recién lo instalé no hubo problema. Y ahora cuando Pues inicié este pregunto porque periodo en el centro, los computadores del centro, los portátiles, tampoco hubo así mayor problema. Depende de pronto del internet que tengamos en ese momento. Pero de resto pues no. sí, la verdad sí creo que de pronto depende de internet porque pues como usted dice, tutor, es que el internet de la UNAD de todos los centros es muy rápido. La verdad, a mí me gusta trabajar mucho allá porque el internet de la UNAD es muy rápido. Está, sí. Pero entonces pregunto Inclusive, por inclusive mientras estaban hablando, yo lo estaba descargando y fue súper fácil. Sí. Es que es fácil porque no, en la- el computador, Profe, como ya antes, va a terminar, y me ya puedo desconectar. estamos. Muchísimas gracias, a ul- muy entendida la clase, profesor, muy amable. No, con Que pase buenas muchísimo. Me noches. disculpan el espacio allí que nos cortó, pero bueno, lo importante es que trabajamos y me comprendieron, por ejemplo, una parte que esa era como la finalidad. Ah, bueno, profe, Yo muchísimas le envío la gracias. grabación más tarde o mañana, y igual cualquier cosa, muchachos, me comentan por Skype, como lo hemos venido haciendo, no hay problema. ¿Listo, Angie, Juan, Juliana y Laura? bueno, sí, señor, sí, no hay ningún problema, la Señor, muchas verdad. gracias, profe. Igual ahí me están comentando, Juan y señoritas. Todo muy claro. Bueno, señor, muchas Profe, muchas gracias. gracias. No se preocupe por la conectividad, que eso está en todos lados también. Sí, ha estado como en todo el habla el mismo. Listo, muchachos, me alegró saludarlos. Que estén muy bien. Lástima que Feliz se noche. conectó Gracias. poquita, Feliz lástima que se noche. conectó poquita gente, porque pues después están preguntando con más harta intensidad por el grupo, entonces cuando hay espacio no se conectan. Entonces Sí, no sí, los entiendo. exacto. Eso les comentaba a las compañeras cuando Sí, iniciamos, porque que de los 175 estudiantes que yo tengo, miren, 5, yo, 6. Pero yo, pues, yo, 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 yo dije eso, yo dije, ay, ahora no puedo ingresar, va a haber mucha gente. Cuando la compañera, no, hay 4, yo como que 4 de tantas personas que preguntaban, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Yo el grupo de estadística, la verdad, no lo miraba hace una semana. Bueno, desde que inició la actividad ajá. y tenía como 90 mensajes, 80 mensajes y hartas personas hablando. Y yo dije, bueno, pues cuando hagan chipas va a haber gente. Mm, No, yo no sé, la verdad. Esa es La verdad, esa es la pregunta que nos hacemos. Pero bueno, y pues igual sí, pues la independientemente verdad, hay igual muchos en que la están grabación ya ocupados está. trabajando, y como pues, la grabación está, entonces también pues vamos a estar allí pendientes. Pero bueno, no hay problema. Con uno o dos que No, sí, conecten. la verdad sí, tutor, muchas gracias por la explicación antes de leer la guía, que la verdad, como le digo, no la he mirado, pero pues sí es bueno como tener una mentalidad de cómo hacerlo para decir, bueno, esto es lo que el tutor explicó y es así, tener Exacto. como una idea antes Esa de... es como Sí, la idea. Listo, Juan. la verdad, tutor, Angie. muchísimas gracias y sí, Profe, cualquier cosa nos estaríamos molestando por Skype. Sí, claro, señor, con mucho gusto, mientras yo pueda, ahí estaremos. profe, Angie, cuénteme, señora. esto, en mi caso, yo hice el trabajo en manera horizontal. ¿Hay algún problema o tiene que ser en vertical? No, Pues por no, eso de la... señora. Eso no.
No influye en nada, solamente en la presentación, pero igual es la misma información. No hay problema. Vale, vale. Vale. Vale, profe, que tengan buena noche. Vale, Angie. Igual. Y Lo Vivian mismo, está por tutor, ahí. muy buenas noches. En la Muchas gracias por la explicación. Vale, Juan, con mucho gusto, señor. Vivian, de igual manera, muchas gracias también. Gracias, tutor. Vale, Vivian.